Sean todos muy bienvenidos al estudio de la lección de escuela sabática, y en este video estaremos abordando la lección del día miércoles 11 de marzo y jueves 12 de marzo del corriente año. El carácter de la nueva vida es el título de la lección del miércoles, y vamos a leer Colosenses capítulo 3 versículo del 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándolos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. ¡Qué hermosas palabras! ¡Qué descripción más extraordinaria! Es como una fotografía celestial que nos motiva, y es como un espejo. Cuando el cristiano ha nacido de nuevo y ha abandonado lo terrenal y su mente está renovada en Cristo, estas son las características que invaden su mente. Interna y externamente se pueden ver los frutos de una persona que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo y anda investida con ese manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que podamos reconocer que, al igual que Israel fue llamado por Dios a ser su pueblo especial y reflejar su carácter, los creyentes que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, somos también elegidos, somos escogidos de Dios. Sin embargo, no todos estamos a la altura de este llamado. Como dijo Jesús, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. La referencia de Pablo a los elegidos tienen un significado similar. Además, al igual que con Israel, los creyentes son amados por Dios y consagrados. Este privilegio conlleva una importante responsabilidad. Según 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa proclamación consiste en el testimonio de nuestra vida. Las cualidades mencionadas por el apóstol Pablo son una verdadera lista que retratan al cristiano que ha nacido de nuevo. En primer lugar, dice que debe de ser una persona con entrañable compasión. Debe de ser una persona vestida de benignidad y humildad, mansedumbre y tolerancia, que debemos soportarnos y perdonarnos unos a otros. Y sobre todo, debe de estar en nosotros el amor. Es el ingrediente, el amor es el ingrediente que atrae, que consolida, que fortalece, que une. Estas cualidades solo pueden surgir de un corazón unido a Cristo, pues describen su carácter y la manera en que Él nos ha tratado. Debemos de perdonar a los demás de la manera que Cristo nos perdonó. El amor es el vínculo de la perfección, dice el versículo 14, pues su amor por nosotros nos une a Él y nos permite amar verdaderamente a los demás. Eso es lo que dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 11 y el versículo 12. Por eso la lección del día jueves, viviendo la nueva vida, el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3 versículo 16 y 17: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El lenguaje utilizado por el apóstol San Pablo en este texto es muy descriptivo. Representa la palabra de Cristo que se instala en nosotros. Eso ocurre cuando leemos la Biblia con atención para escuchar y aprender de la sabiduría de Dios. Al parecer, aunque el texto en griego es algo ambiguo, la música desempeña un papel importante en la instrucción y la exhortación mutua. En la actualidad, han habido muchos conflictos con respecto al tipo de música que se debe de escuchar o que se debe de cantar
en la iglesia, o el tipo de música que aquellos que tienen el don de canto deben de interpretar en nuestras congregaciones. Y eso ha sido motivo de división dentro de la iglesia. Sin embargo, el apóstol San Pablo no se refiere a cualquier música en este aspecto, sino que utiliza terminología muy específica. Tanto aquí como en Efesios capítulo 5, versículo 19, él dice que la adoración debe de ser con salmo, con himno y canciones espirituales, no solamente en la congregación, sino también en nuestros hogares. Y no solamente cuando estemos en el culto en la iglesia o en el culto familiar, sino debe de ser durante el día, en el trajín de los quehaceres. Debemos de mantener en nuestra mente esos maravillosos salmos, esos himnos y esas canciones espirituales que nos van a elevar constantemente a la presencia de Dios. Aunque no es seguro, parece que aquí se hace una distinción entre los salmos del Antiguo Testamento y una creciente colección de himnos cristianos de la época del Nuevo Testamento. Canciones espirituales puede ser un término genérico usado como designación de cualquier canto de alabanza relacionado con la experiencia espiritual o de la vida de la iglesia. Pero hay un segundo punto muy importante que debemos de recordar. Es la función de la música y los himnos. Este es uno de los pocos pasajes donde Pablo detalla el uso de la música, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es el propósito de la música? La posición de la Iglesia Adventista subraya que la música en la iglesia no es simplemente un entretenimiento, sino un método de instrucción y amonestación. Y esto es muy importante para los que dirigen los servicios de canto, para el departamento de música en la iglesia, para aquellos grupos de alabanza que entonan cantos especiales en la iglesia o entonan sus cantos congregacionales. La lección de escuela sabática y el apóstol Pablo en su ponencia propone que la música en la iglesia no debe ser un entretenimiento, no es un espectáculo de los que cantan, no es para exhibir a las personas que cantan, es para predicar el evangelio a través de la música. Y la música debe de llevar instrucción para la iglesia, amonestación para la iglesia, y debe llevar un mensaje cristocéntrico que permita que las personas no estén admirando al que canta ni a la voz del que canta, sino al mensaje que contiene ese canto que nos esté elevando a la presencia de nuestro Señor. Cualquier servicio de canto, cualquier especial y cualquier persona que se coloca frente a la congregación con fines de egolatría o con fines de entretenimiento o con fines de exhibir el talento, el don que le ha dado, pierde el propósito por el cual ha sido llamado a este ministerio. Por eso debe de haber un equilibrio emocional y doctrinal. El canto debe de nacer de un corazón agradecido. O sea, el apóstol Pablo dice con gracia, pero debe estar lleno de contenido bíblico, la palabra de Cristo. La música debe edificar el carácter y no solo estimular las emociones. En este mismo texto el apóstol Pablo dice el sacerdocio de todos los creyentes. Pablo menciona enseñándoos y exhortándoos unos a otros. O sea, en otras palabras, debe de haber una responsabilidad mutua. Teológicamente, esto refuerza la idea de que la edificación espiritual no es tarea exclusiva del pastor. Cada miembro tiene la responsabilidad de velar por el crecimiento espiritual de su hermano a través de la instrucción basada en las Sagradas Escrituras. Por esa razón, las personas que son colocadas en el rol de predicación deben de ser aquellas personas que tienen el don del evangelismo público. Deben de ser aquellas personas que se han sumergido a la profundidad de la investigación del texto bíblico. Aquellas personas que son apasionadas a la oración, apasionadas en compartir el mensaje con otras personas. Ellas son conducidas por el poder del Espíritu Santo y tienen mucho que decir a través de su testimonio, a través de su vida, en el hogar, en el trabajo,
en la iglesia, donde quiera que se encuentren, porque permanentemente vive un texto en su mente, vive un mensaje en su mente, porque ellos son un mensaje. Y estas personas, cuando se colocan detrás del púlpito para predicar, de ellos emana la poderosa palabra de Dios, emana el poder de nuestro Señor Jesucristo. Se cumple ahí la propuesta que hace el apóstol San Pablo a los colosenses, de que nosotros también, no solo el pastor, sino que todos somos responsables del crecimiento espiritual de nuestros hermanos a través del poder de la predicación del Evangelio. En el versículo 17, el apóstol San Pablo dice: el principio de todo por Jesús. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Este versículo es la base de lo que el adventismo llama estilo de vida cristiano, la integridad de la vida. No hay distinción entre lo sagrado, sábado, y el templo o lo secular, el trabajo o los estudios el lunes. Todo acto es un acto de adoración. Como adventistas del séptimo día, no somos adoradores solamente en sábado, sino que también en domingo, en lunes, en martes, en miércoles, jueves o viernes, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Nosotros somos personas que adoramos a nuestro Dios día y noche, que no cesamos de darle honra y gloria a Él. No podemos nosotros tener una mentalidad para decir que esto es secular o esto es sagrado. Para nosotros todo debe de ser sagrado. Todas nuestras posesiones materiales son una bendición que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo debemos de cuidar. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser. Cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal y lo hemos confesado públicamente a través del bautismo, le hemos entregado nuestra voluntad, le hemos entregado nuestra vida, le hemos entregado nuestra familia, le hemos entregado nuestra casa, le hemos entregado nuestros bienes, todo le hemos entregado. Por eso, cuando Job estaba en su mayor esplendor de riqueza, él alababa y glorificaba el nombre de Dios. Y cuando llegó la extrema pobreza, él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Porque para él no había ninguna distinción de lo que él era y tenía que hiciera la diferencia entre lo secular y lo sagrado. Para él todo le pertenecía a Dios, todo era sagrado. Vivía una vida de consagración. Por eso el apóstol San Pablo dice que debemos de orar, pedir y agradecer en el nombre de Jesús. Ese es el sello. Hacer algo en el nombre de Jesús significa actuar de acuerdo con su carácter. Si una actividad, conversación o hábito no puede ser realizado invocando el nombre de Cristo, debe de ser desechado. Todo aquello que no honre, que no glorifique, que no se le pueda colocar ese sello, que es el nombre de Jesús, no podemos participar de ello. Pero también el apóstol propone que debe haber una gratitud permanente. La motivación final de la obediencia no es el temor a un juicio, sino la gratitud constante a Dios. De modo que el carácter de la nueva vida indica que estamos viviendo con Cristo. Desde que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, ¿cuál ha sido nuestra experiencia que hemos vivido al estar en Cristo? Cada uno de nosotros tenemos algunos márgenes de comportamiento dependiendo del lugar donde nos encontremos. Nosotros como cristianos no debemos de tener esa variación. Desde el punto de vista espiritual, debemos de saber que Cristo vive con nosotros, está con nosotros en el trabajo, en la iglesia, en el supermercado, en el hogar, donde quiera que nos movemos, cuando vamos manejando, cuando vamos a algún lugar. Cristo está con nosotros, Él va con nosotros, Él vive con nosotros. No es nuestro vecino, es nuestro hermano mayor, es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Y Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga.
Gracias por ver este canal, creado con el propósito de alcanzar vidas y fortalecer la fe a través de la palabra de Dios. Le invitamos a seguirnos en El Verbo Hecho Carne, en Facebook, Instagram y en nuestro canal oficial de WhatsApp. También puede escucharnos desde las 5 de la mañana a 10 de la noche en nuestra radio digital en elverbohechocarne.org. Y si el Señor pone en su corazón apoyar voluntariamente la sostenibilidad de este ministerio, encontrará la información en la descripción.